Hola, buen día. Mi nombre es Ana Sofía Jordán Ardila y les voy a explicar el sistema de la vena cava superior, que comprende las venas de la cabeza, el tórax y parte del abdomen. Bueno, el sistema de la vena cava superior, este sistema está definido por la vena cava superior, que es intratorácica, que termina en la parte superior de la aurícula derecha. Recibe el drenaje venoso de la cabeza, del cuello, de las extremidades superiores y de cierto modo de la vena sigo, además de recibir pequeñas venas torácicas y viscerales. Finalmente tenemos las venas de la cabeza y del cuello. Las venas de la cabeza y del cuello, pues estas drenan en la vena yugular interna, en el tronco venoso brachiocefálico y en la vena subclavia. La vena yugular interna está formada por la reunión de las venas profundas de la cabeza y del cuello y recogen la sangre de la carótida interna y une la vena facial anterior y las venas linguales, tiroideas y faríngeas de menor calibre. La vena facial nace en el ángulo interno del ojo por la unión de las venas frontal y supraorbitaria que comunican con la vena oftálmica superior. La vena yugular externa se origina por debajo de la región parotidia que termina en la vena subclavia. Sus ramas de origen son las venas occipitales y las auriculares posteriores. Luego tenemos la vena temporal superficial, esta drena la sangre del cuero cabelludo y recibe venas auriculares anteriores, temporal media, palpebrales y facial transversa. Luego tenemos las venas maxilares que drenan una red venosa que se reúne por detrás de la tuberosidad maxilar en el plexo pterigoideo. Este plexo recibe a las venas temporales profundas, las venas del conducto pterigoideo, la vena estilomastoidea y las venas meningeas medias. Luego tenemos la vena yugular anterior que nace en la región supraioidea, pero su origen es variable. Luego tenemos la vena vertebral que nace en el plexo venoso suboccipital por debajo del foramen yugular, donde se reúnen las venas mastoideas, occipitales y condilios. Luego tenemos la vena cervical profunda que se origina del plexo venoso occipital también por detrás del arco posterior del atlas. Tenemos finalmente las venas brachiocefálicas, o también conocido como tronco venoso brachiocefálico o tronco innominado, que son dos venas, una derecha y otra izquierda, y se originan de la reunión de la vena yugular interna y de la subclavia. Se fusionan en un tronco único que conocemos como vena cava superior. Luego tenemos las afluyentes de estos troncos del tronco venoso brachiocefálico, entonces porque en él drenan diversas venas de mayor y menor volumen. Entonces tenemos las venas yugulares posteriores, las venas vertebrales, las venas tiroideas inferiores y las venas mamarias internas. Reciben en su trayecto también venas externales, venas intercostales anteriores, venas mediastínicas y sirven de unión entre la circulación venosa del abdomen y del tórax. Y finalmente la vena sigos, que la vena sigos suele nacer en la unión de la vena subcostal y la lumbar ascendente. Entonces tenemos la vena subclavia, que es la continuación de la vena axilar, recibe sangre del brazo y por la vena yugular externa, parte de la cabeza y del cuello. Luego tenemos la vena axilar, que la vena axilar es la continuación de la vena basílica, que se convierte en vena subclavia en el borde externo de la primera costilla. Buen día, hablaremos del sistema de la vena cava inferior. Mi nombre, María Fernanda Pinchao. La vena cava inferior, esta se da gracias a la unión de las venas ilíacas comunes y esta termina en la aurícula derecha. Como dato interesante, este no representa toda la totalidad de la sangre infradiafragmática, lo cual una parte de esta pues toma la vía para vertebrar de las venas ácidos. En los miembros inferiores se encuentran dos sistemas de venas, las venas superficiales y las profundas. Las válvulas son más abundantes en las venas de las extremidades inferiores, principalmente en las venas profundas. También las venas superficiales nacen en los plexos venosos en el pie y drenan principalmente por las venas afenas internas e externas, en las venas propítreas y femoral, y estas van a terminar en las venas propítreas y femorales. Y la última pues se continúa con la vena ilíaca externa en el arco crural. Las venas ácido-lumbares, sacras, diafragmáticas, renales, perineales, raquídeas y de la pared abdominal, este sistema confluye a la sangre de los miembros inferiores y de la pelvis. Bueno, en este caso, pues estas venas pues van a drenar en las venas ilíacas comunes, cuya región constituye el origen de la vena cava inferior. Las venas profundas, solamente la arteria popítrea femoral, se acompañan de una sola vena. La vena femoral, prolongación de la popítrea, se continúa con la vena ilíaca externa. Estas reciben pues todas las venas satélites de los ramos arteriales colaterales de la femoral, con excepción de la subcutánea abdominal y de las venas pudendas externas, que son afluentes de la safena interna. Las venas superficiales de la cara plantar forman una recta abundante que le da el nombre de la zona venosa. Las venas de la cara dorsal dan origen a un arco transversal que da una concavidad, y esta concavidad pues va a desembocar las venas dorsales de los dedos y de las venas plantares. Constituyen la vena dorsal interna y la vena dorsal externa, que se dirigen hacia el cuello del pie, y al unirse estas venas pues van a dar pues las marginales correspondientes, que dan origen a la safena interna y a la safena externa. Plexos venosos del pie, acá se van a apreciar los plexos venosos dorsales y el plantar en el tejido subcutáneo del pie. Acá se recibe la sangre de los dedos por virtud de las venas colaterales e interioóseas dorsales y plantares.
Venas safena interna y externa. La vena safena interna comienza en el borde interno del pie y asciende por delante del maleolo interno y drena en la vena femoral común. Vena safena externa. Esta nace en el borde externo del pie, pasa a través del maleolo externo y asciende por la cara posterior de la pantorrilla. Esta va a recibir las venas superficiales y comunica con la safena interna, y estas van a desembocar en la vena poplítea en la parte superior del hueco. Por último, pero no menos importante, las venas tibiales posteriores reciben las venas peroneas y se unen con las venas tibiales anteriores en el borde inferior del popliteo para formar la vena poplítea, que continúa después con el nombre de la vena femoral.